Entre los años 1934 y 1939, dos gigantes alemanes del automóvil, Daimler-Benz y Auto Union, lucharon por la supremacía en los circuitos europeos. Juntos llevaron a cabo una revolución tecnológica que todavía se puede apreciar hoy. Aunque su historia haya sido eclipsada por la nefasta Segunda Guerra Mundial, los hombres que pilotaron estos coches se convirtieron en auténticos héroes, con muy poco interés por la política. Lo único que deseaban era ganar carreras. Flechas de plata. Alemania, principios de los años 30. El país está asolado por una gran depresión consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En medio de este caos, con la población bajo mínimos, Adolf Hitler sube al poder. Para consolidar su popularidad, Hitler decide fomentar el orgullo nacional de los alemanes. El gobierno brinda su apoyo a una serie de actividades que demuestren que Alemania es superior al resto del mundo. Las carreras de Fórmula Gran Premio fueron una de ellas. Hitler realmente no tenía ningún interés en las carreras de coches o motos. Pero a pesar de ser uno de los personajes más malvados del planeta, era una persona con gran amplitud de miras y obviamente muy inteligente. Se dio cuenta de que cualquier éxito que tuviera Alemania en los circuitos internacionales de carreras de coches daría una imagen positiva de su país. Por lo que cuando se convirtió en canciller alemán en 1933, ofreció inmediatamente una subvención de 500.000 marcos a cualquier fabricante de coches que preparase un coche de competición para el siguiente Fórmula Gran Premio de 1934. Daimler-Benz, fabricante de los famosos Mercedes, la más antigua y prestigiosa fábrica de automóviles de Alemania, aceptó rápidamente este reto y le fue concedida la subvención. Pero Daimler-Benz no era la única compañía alemana que aspiraba al premio. Un año antes, 4 fabricantes se fusionaban debido a las dificultades financieras que atravesaban en los tiempos de la depresión. Formada por Audi, DKV, Horsch y Wanderer, la nueva compañía unió sus recursos y creó una empresa bajo el nombre de Auto Union. A pesar de que Auto Union no tenía los fondos suficientes para un programa de competición, el doctor Ferdinand Porsche, el legendario ingeniero de la industria automovilística, trabajaba con ellos. Porsche había diseñado, aunque todavía no había construido, ese fantástico coche de carreras, el V16 de motor central. También convenció a Hitler de que 2 equipos compitiendo para Alemania serían mejor que uno. Impresionado por Porsche y sus ideas, Hitler repartió la subvención con Auto Union, otorgándole el dinero para competir junto a Daimler. Tras meses de intenso trabajo, en 1934, Auto Union introduce un coche poco convencional. Motor trasero, 16 cilindros y 3,4 litros de capacidad. El tipo A. Era un coche de aceleración muy lenta y esto lo convertía en un coche rentable. No había que desmontarlo y reconstruirlo después de cada carrera, lo que también reducía los costes. Era relativamente de buen rendimiento. La decisión más osada e innovadora de Porsche fue la de montar el motor en la parte trasera del coche, con el depósito de la gasolina situado entre el piloto y el motor. El concepto de estos coches era realmente único porque eran coches de motor central, o sea, iba situado detrás del piloto. Entonces, fue un concepto totalmente innovador para los coches de carreras. Pensaba que si se ponía el depósito de la gasolina en el centro del coche y que si se arrancaba con unos 264 litros, a medida que la gasolina se consumiera se desequilibraría el coche, pero en el centro del coche no perdería tanto el equilibrio. Auto Union debutó en mayo de 1934 en el Gran Premio de Abus, en un circuito dominado por los ya conocidos Bugatti, Maserati y Alfa Romeo.
Mientras Auto Unión seguía trabajando en los problemas de diseño, la marca obtuvo un sorprendente tercer puesto en su primera salida. A diferencia de Auto Unión, Mercedes ya poseía experiencia en las carreras. Esto le sirvió a la hora de construir un coche capaz de competir con los mejores del mundo. Realmente el mejor coche que teníamos en aquel momento era el SSK, aunque Mercedes-Benz nunca lo utilizó para competir. Lo condujeron pilotos privados que obtuvieron un gran éxito, ganando todo tipo de carreras. Por lo que cuando Mercedes volvió al Gran Premio, decidió que tenía que sorprender con algo totalmente nuevo. Para ello construyó un chasis muy bajo, un avance muy importante, y por supuesto utilizó la fuerza y la experiencia de la maquinaria sobrealimentada de los SSK para desarrollar el nuevo motor. Al contrario que el coche de Auto Unión que se denominaba de tipo A, Mercedes produjo el W25, su coche para el Gran Premio, que poseía un motor frontal. En ese sentido era convencional, tenía un motor de 8 cilindros en línea sobrealimentado. Además tenía una hermosa línea aerodinámica, lo que realmente no había sucedido hasta entonces. De modo que teníamos un Mercedes convencional frente a un Auto Unión muy poco convencional, lo que por supuesto convirtió las carreras en algo mucho más interesante. Pero había un problema. El Mercedes excedía los 750 kilos permitidos para las carreras, es decir, se pasaba en 2 kilos. Entonces, durante la noche, no se sabe realmente quién fue. Uno de los miembros del equipo tuvo la idea de quitarle la pintura al coche, que en ese momento era blanca. Todos los coches alemanes de competición eran de color blanco, así que le quitaron la pintura y esto les dio una ventaja de 2 kilos, de modo que los coches ya estaban dentro del peso permitido. La carrocería de aluminio sin pintura tenía el peso permitido y a partir de ese momento Auto Unión también dejó de pintar sus coches. Los dos brillantes bólidos alemanes recibieron el apodo de flechas de plata. Los dos coches se encontraron por primera vez el 3 de junio en el Gran Premio de Eifel. En una disputada carrera, Mercedes cruzó la línea de meta en primera posición, dejando justo por detrás a Auto Unión. Los coches de motor trasero eran difíciles de manejar. Era muy difícil de conducir. Tenía una ballesta transversal como suspensión trasera que daba un montón de problemas. Las ruedas en un coche con eje basculante dependen de la fuerza que se ejerce en ellas. Puede moverse de esta manera y de esta otra en vez de quedar en paralelo, lo que dificulta el manejo y el agarre a la carretera, haciendo que sea muy difícil de conducir, lo que significa que el alerón trasero puede romperse si no se tiene el cuidado suficiente. Los pilotos tenían que tener unos grandes reflejos para reaccionar ante estas situaciones, y si no tomaban las precauciones adecuadas, eran historia. Había un conductor capaz de manejar este coche indomable, Hans Stuck. Él fue una pieza clave en el proyecto de Auto Unión. Ayudó a que todo se llevara a cabo. Y más tarde se convertiría en una de las personas más importantes del proyecto de Auto Unión. El 15 de julio de 1934, Mercedes-Benz y Auto Unión se encontraron en el evento más importante del año, el Gran Premio Alemán. Tras perder ante Mercedes en junio en Eifel, Hans Stuck estaba ansioso por igualar el resultado para Auto Unión. Esta rivalidad entre las dos compañías, que tenían prácticamente las mismas prestaciones técnicas, fue quizás lo que permitió que los coches alemanes fueran tan superiores. Tras 4 horas y 38 minutos de extenuante competición, Stuck, el piloto de Auto Unión, cruzó la línea de meta en primer lugar.
Lo más destacado de la primera temporada para Auto-Union fue que Stuck ganase el Gran Premio de Alemania, que era por supuesto el premio más importante para ambos equipos, por lo que en esta época se convierte en un verdadero héroe para su país. Después de una temporada de competiciones, los dos equipos alemanes acumulan 7 premios en tan solo 15 carreras. Fue un comienzo impresionante, aunque el combate de las flechas de plata no había hecho más que empezar. En 1935, Mercedes-Benz y Auto-Union inician su segunda temporada de enfrentamientos. Mientras dominaban el circuito europeo, los dos equipos tenían la firme intención de seguir mejorando su tecnología para seguir a la cabeza del pelotón y de su competencia. En respuesta a la creciente rivalidad entre los dos fabricantes, Auto-Union desarrolló el Tipo B, que mejoró la potencia del coche de 3,4 a 4,9 litros. También incorporó una barra de torsión en la suspensión trasera, que facilitó el manejo. Además de este motor, para la Fórmula Gran Premio, el principal cambio mecánico fue la suspensión trasera. Conservaron el eje basculante, pero con las suspensiones revisadas, las ruedas no se movían tanto. El W25, un gran éxito de Mercedes, se mantuvo en buena parte sin cambios, con la única excepción de un motor sobrealimentado de 4,3 litros que pudo competir con el Tipo B de Auto-Union. En su búsqueda por encontrar pilotos capaces de manejar sus coches de motor trasero, Auto-Union contrató a Achille Barzi. Cuando conducía para Auto-Union, había otro miembro del equipo, Paul Pitts, un conductor alemán. Barzi se enamoró de su mujer, Ilsa. Entre los dos colegas surgió el resentimiento. Este y otros problemas perjudicaron a Auto-Union. Al terminar el año, solo habían conseguido 3 victorias. En cambio, Mercedes-Benz, bajo la dirección del manager Alfred Neubauer, consiguió un equipo ganador. Mercedes siempre intentó tener a los mejores pilotos en su equipo. En aquellos momentos, los años 30, el mejor era Rudolf Caracciola. A pesar de su apellido de origen italiano, Rudolf Caracciola no solo era alemán, sino que también era uno de los pilotos más legendarios del país. Ganó su reputación en 1926 en el Gran Premio de Alemania. Durante la prueba rompió a llover, lo que hizo la carrera más peligrosa. Sin embargo, el chaparrón no pareció intimidar a Caracciola. Lo único que se puede decir es que el circuito mojado sacó lo mejor de él. Tras su victoria, Caracciola fue apodado Der Regenmeister, el maestro de la lluvia, y sus habilidades con mal tiempo lo convirtieron en un duro competidor. Mercedes estaba encantado de tener un héroe en su equipo, y en 1935 Caracciola venció 6 veces en los grandes premios, Francia, Bélgica, Suiza, España, ganando el campeonato europeo. El mayor honor para el automovilismo. Mercedes y Auto-Union invirtieron mucho en investigación y desarrollo. Era prácticamente imposible para otros fabricantes mantenerse a su nivel. En tan solo un año, antiguos campeones como Maserati, Alfa Romeo o Bugatti fueron prácticamente separados del podium de campeones. En comparación, la tecnología de los futuristas coches alemanes se encontraba muy por delante de sus competidores. Los competidores italianos e ingleses estaban muy por detrás de los coches de Daimler y de Auto-Union. No siguieron desarrollando sus coches, no habiendo ninguna innovación en sus vehículos desde los años 30.
El deseo de Alemania de dominar el automovilismo internacional se había cumplido. Mercedes y Auto Unión parecían ahora imparables. En solo unos pocos años, los pilotos alemanes se habían convertido en héroes nacionales y el automovilismo, a su vez, en el deporte de masas más popular. La competición más prestigiosa de todas era el Gran Premio de Alemania. Cuando hablamos del público, de los espectadores, hay que mencionar que en aquellos tiempos eran entre 300 y 400.000 por carrera. Hoy en día suelen ir entre 60 y 80.000 espectadores, que ya supone un público importante. Era un deporte tan popular en los años 30 que acudían entre 300 y 400.000 personas a los circuitos para ver las carreras. Es muy interesante volver atrás y empezar a pensar en lo que sucedía en aquellos tiempos. Lo que suponía conducir un coche como ese en una carrera en el Nürburgring, tan rápido como el Fórmula 1 hoy en día. Es increíble. Con su ventaja tecnológica, casi nadie pensaba que los pilotos alemanes podrían perder esta importante carrera. Cuando comenzó, una leyenda italiana, Tazio Nuvolari, en un anticuado Alfa Romeo, tenía la determinación de demostrar lo equivocados que estaban los alemanes. Quizás en la mejor actuación de su carrera, Nuvolari se mantuvo sin apartar la vista del conductor de Mercedes, Manfred von Bracking. En los últimos momentos de la carrera parecía que von Bracking iba a alcanzar la meta. Otra victoria más de los alemanes. En los últimos kilómetros de la última vuelta, uno de los neumáticos traseros reventó y Nuvolari lo adelantó y le ganó. Fue extraordinario, una de las victorias más espectaculares de todos los tiempos. Básicamente fue el ingenio de Nuvolari. Mientras el público alemán aplaudía la fantástica destreza de Nuvolari, esto fue un duro golpe para el equipo alemán. Necesitaban desesperadamente su propio héroe y Alemania pronto lo encontraría. Un hombre que nunca había competido en su vida. Tras el desequilibrio que causó Tazio Nuvolari en el Gran Premio de Alemania de 1935, Mercedes y Auto Unión tenían más que nunca la firme intención de recuperar la gloria de la carrera para su propio país. En 1936, Mercedes-Benz presentó un nuevo coche para la temporada, el W125. El coche disponía de una nueva carrocería que era más corta, más fina y más aerodinámica que el modelo anterior. Pero la historia real estaba escondida bajo el capó del nuevo Mercedes. Desarrollaron mucho más el motor W125 con respecto al W25. Ampliaron el diámetro del cilindro de tal manera que el motor tenía un volumen de 5,6 litros y en la etapa final alcanzó los 646 caballos de potencia. Era muy potente. Fue el coche más potente que jamás se construyó para un gran premio hasta los años 80, en los que se presentaron los coches del Grupo C. A diferencia de los Mercedes, que sufrieron unos cambios radicales en sus motores y en el diseño, los tipos B de Auto Unión volvieron sin grandes cambios, a no ser por la mejora de un motor reforzado de 6 litros y 520 caballos de potencia. Yendo muy por delante de la mayoría de sus rivales europeos, los dos gigantes alemanes del automovilismo lucharían el uno contra el otro por el campeonato.
Hablar de rivalidad entre Mercedes-Benz y Auto Union es quedarse corto. Se encontraban allí para la gloria individual de cada equipo. Y, por supuesto, este era sin duda el deporte más importante de Alemania en aquel momento. Mientras que el coche de motor trasero de Auto Union seguía siendo difícil de manejar, el equipo se encontró con un piloto atípico para domar esa bestia astuta, Bernd Rossmayer. Bernd Rossmayer había sido un trabajador del equipo de motociclismo de DKV, que por supuesto formaba parte de Auto Union. Su talento no había pasado desapercibido. Le hicieron una prueba al volante y fue absolutamente brillante. Rossmayer se había unido al equipo como piloto suplente el año anterior, y aunque tuvo poco entrenamiento, demostró una increíble destreza con el difícil coche de Auto Union. Tenía un magnífico control del coche porque tenía un equilibrio fantástico. Nunca había conducido un coche antes de aparecer en el Gran Premio de Auto Union. No sabía hacer otra cosa. Simplemente se adaptó a ello. Además, podía explicarles a los mecánicos y a los ingenieros cómo se comportaba el coche. E incluso podía tener influencia sobre su desarrollo. La habilidad de Bernd Rossmayer no se descubrió hasta la tercera prueba del Gran Premio Checo de 1935. El antiguo campeón de motociclismo alcanzó su primera victoria, ganándole a Nuvolari por casi 6 minutos. Entre el público se encontraba una aviadora alemana, Elli Weinhorn. El joven Rossmayer, como la mayoría de sus compatriotas, era un fan de esta estrella de los aires. Weinhorn era una celebridad porque había sido la primera mujer en volar sobre África. Había participado en un bien publicitado vuelo alrededor del mundo. Era una heroína nacional. Era la aviadora más conocida del mundo. Y en ese momento estaba dando una charla allí contando sus aventuras. Auto Union le pidió que felicitara al joven piloto que acababa de ganar su primera carrera. Rossmayer la cortejó y pronto se convirtieron en la pareja más comentada de Alemania. Tras conquistar el corazón de Elli, Rossmayer comenzó su primera temporada completa con el Gran Premio de Eifel en 1936. Sería su prueba de fuego. Esa carrera se corrió en condiciones adversas. Pero por supuesto seguía estando relativamente fresco para correr. Las condiciones eran tan espantosas que prácticamente no había ninguna visibilidad. Más tarde en la carrera, la niebla descendió sobre la pista. Todos los pilotos se vieron obligados a aminorar la velocidad. Todos menos Rossmayer. De alguna manera, Rossmayer parecía poder ver a través de la niebla, mientras el resto de los pilotos reducían la velocidad y por lo tanto sus tiempos empeoraban. Incluso Nuvolari estaba empeorando en unos minutos. Rossmayer solo empeoraba unos segundos. En la última vuelta, Rossmayer adelantó a Tazio Nuvolari y le ganó por 2 minutos y medio. Simplemente condujo como si no hubiese niebla. Fue una más de sus extraordinarias proezas. La asombrosa buena vista de Rossmayer le hizo ganarse el respeto de su colega y amigo Tazio Nuvolari, además del apodo de Der Nebelmeister, el maestro de la niebla. La gente decía, ¿es esto real? Es increíble. Por eso le dieron el nombre de maestro de la niebla, ya que era la única persona capaz de conducir a la misma velocidad, con o sin niebla. Un mes más tarde, el 13 de julio de 1936, Bernd Rossmayer y Elli Weinhorn se casaban.
13 días después de su boda, Rosmayer comenzaba el Gran Premio de Alemania, la carrera que un año antes había ganado Nuvolari. A medida que avanzaba la carrera, quedaba claro que no se repetiría el fracaso de Nuvolari. Nadie podía seguir las flechas de plata alemanas. Con su mujer en la grada, Rosmayer vuelve a adjudicarse una victoria y establece un nuevo récord. Rosmayer sigue con sus imparables victorias durante todo el año, superando a Mercedes, así como Tadzio Nuvolari, el único piloto que no corre con un equipo alemán y que es capaz de ganar carreras. Con 5 de las principales victorias, Rosmayer se alza con el título de campeón de Europa en 1936. Una hazaña increíble para un piloto novato. Pero mientras Auto Union y Rosmayer se hallan en la cima del mundo, la búsqueda alemana de velocidad y potencia está a punto de dar un giro de 180 grados. En mayo de 1937, Auto Union y Mercedes-Benz se encuentran en el Gran Premio de Abus, en Berlín. Abus era una de las pistas más rápidas de Europa, con sus curvas peraltadas y sus largas rectas. Mercedes, que salía de una temporada de derrotas, había modernizado sus coches para aprovecharse de la velocidad que se podía conseguir en esta pista. Los coches que llevaron eran compactos y aerodinámicos. Desarrollaron un coche con un motor de 12 cilindros llamado DABV12, que era muy robusto. Normalmente el motor generaba más de 750 caballos y se había incrementado en un 60% con respecto al W25. Pero el motor era demasiado pesado, por lo que solo se pudo utilizar en los eventos para batir récord de velocidad y en el Abus. Para competir con Mercedes, Auto Union sacó su propio coche aerodinámico, capaz de alcanzar una velocidad increíble. De hecho, Rosmayer consiguió dar la vuelta más rápida en Abus, a más de 275 km por hora. Esto puede darnos una idea de la velocidad que estos coches podían alcanzar si giraban a esa velocidad. Incluso llegaron a alcanzar los 386 km por hora en las rectas. Bernd Rosmayer puso sus miras en otro campeonato europeo. El único piloto que se interponía en su camino era Rudolf Caracciola. Rosmayer y Caracciola acumularon victorias a lo largo de la temporada 1937. Rosmayer había ganado el Gran Premio de Eifel, la Copa Vanderbilt y la Copa Acerbo en Italia, además del Gran Premio de Donington. Era un récord difícil de batir. Pero Caracciola tenía más experiencia que el joven Rosmayer, y en esto le aventajaba. Caracciola había conseguido victorias en los grandes premios de Alemania, Suiza, Italia y Checoslovaquia. Aunque los dos pilotos poseían cada uno 4 títulos, ninguno de los de Rosmayer eran premios puntuables. La temporada pertenecía a Mercedes-Benz y Rudolf Caracciola, con 3 merecidas victorias en grandes premios, volvió a ganar por segunda vez el campeonato europeo. Pero todavía quedaba un gran evento aquel año. Una vez más, las futuristas flechas de plata lucharían hasta el final. Esta vez en la semana del récord mundial de velocidad que estaba patrocinado por el gobierno alemán. Las pruebas de velocidad le darían a Rosmayer una oportunidad para enfrentarse otra vez a Caracciola. Los intentos para batir el récord en 1937 procedían realmente de los coches de línea aerodinámica que por primera vez aparecieron en el Gran Premio de Abus ese año, cuando ambos, Mercedes y Auto Union, construían coches aerodinámicos para este circuito tan rápido. En aquellos días no existía protección de ningún tipo. No había cascos ni cinturones de seguridad. Y estos eran coches que en algunos casos superaban los 600 caballos.
En octubre de 1937, Auto Union y Mercedes se encontraron en un tramo de las nuevas autopistas alemanas. Mercedes venía de una temporada de victorias, pero los problemas técnicos dejaron al equipo fuera de competición. En este momento, Mercedes era un lamentable fracaso. También volvieron a las autopistas y tuvieron problemas aerodinámicos. Es decir, que los coches no se agarraban bien a la carretera, por lo que tuvieron que parar. Con Mercedes fuera de competición, todas las miradas se volvieron hacia Auto Union y su piloto estrella, Ben Rossmayer. Rossmayer batió el antiguo récord mundial, alcanzando los 408,60 km por hora en el kilómetro volador y los 408,57 km por hora en la milla voladora. Una vez más, Rossmayer era el orgullo de Alemania. Aunque Rossmayer era el hombre del momento, Mercedes no estaba dispuesto a abandonar. Mercedes estaba verdaderamente desolado, y en aquel momento este fue un auténtico fracaso, y a ellos no les gustaban los fracasos, por lo que volvieron otra vez a la autopista que iba de Frankfurt a Darmstadt en 1938. Rossmayer y Auto Union asistieron al evento, preparados para defender su récord. El primero en llegar fue Rudolf Caracciola en su Mercedes. Superó el récord de Rossmayer en 27 km por hora, alcanzando los 434. Le llegaba ahora el turno a Rossmayer. En su primer intento, Rossmayer estuvo a punto de alcanzar el récord de Caracciola. Rossmayer estaba empeñado en reconquistar el título, por lo que lo volvió a intentar. Llegó tarde por la mañana y el viento estaba soplando fuerte. Le advirtieron del peligro y le dijeron de no salir. Pero sabía que tenía una oportunidad que no se repetiría hasta pasada la primavera, por lo que él mismo tomó la decisión de conducir. Me imagino en su situación. Está Mercedes por un lado y Auto Union por el otro. Han llegado los dos al mismo circuito. Cada uno quiere demostrar que es el mejor. Seguramente no paraba de pensar, soy el mejor piloto, lo sé. Mercedes tiene buenos coches, pero yo soy el mejor piloto. Por lo tanto, se lo voy a demostrar a todos. No solo que soy el mejor corredor, sino que además tenemos el mejor coche. Si sabes que tu coche puede ir más lejos y tienes el récord mundial, entonces vuelves a intentarlo. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Justo al pasar la marca de los 9 kilómetros, el enorme coche de Auto Union se le fue de las manos a Rossmayer. Cuando volvió a la autopista, una ráfaga de viento destrozó el coche en un enlace. Lo levantó por un lado a más de 434 kilómetros por hora. Dio vueltas de campana y salió despedido. Le encontraron a un lado de la carretera sentado como si estuviera dormido, mirando de manera normal. De hecho, todavía estaba vivo, pero murió pocos instantes después. El gran héroe nacional alemán murió esa mañana. Era el 28 de enero de 1938. La noticia de la muerte de Rossmayer afectó profundamente al pueblo alemán. Su viuda recibió miles de cartas de condolencia. Los alemanes quedaron desolados. De hecho, esta desolación todavía se puede sentir hoy en día en Alemania. Era un héroe popular. Era un genio detrás del volante. No solo era popular por su destreza, sino también por su personalidad. Tenía carisma. Después de este trágico accidente, Alemania puso fin a las pruebas para batir récords y en cambio la gente se concentró en los eventos oficiales del Grand Prix. Al perder a su piloto estrella, Auto Union necesitaba un hombre capaz de ganar carreras. Se decidió por un insólito candidato, un viejo rival, Tazio Nuvolari.
Nuvolari estaba harto de ser superado por los coches alemanes y tenía muchas ganas de pilotar una de esas obras maestras del automovilismo. Necesitaban un nuevo talento y Nuvolari era la elección adecuada. Además, él estaba encantado de unirse a ellos. El primer año de Nuvolari con el equipo fue irregular. Todavía se estaba adaptando a su nuevo coche y solo obtuvo 2 victorias. Una en el Gran Premio de Italia y otra en Donington, Gran Bretaña. Con Autounión pasando algunas dificultades, 1938 se convirtió en un año de grandes éxitos para Mercedes. Esto le permitió a Rudolf Caracciola, el maestro de la lluvia, ganar por tercera vez el campeonato de Europa. Sin embargo, los problemas políticos que asolaban Europa le auguraban un futuro incierto al automovilismo alemán. A principios de 1939, Autounión presentó su nuevo coche de carreras, el Tipo D. Mientras el coche mantenía una capacidad de 3 litros y un motor de 12 cilindros, le fue añadido un mejorado sobrealimentador de doble fase, convirtiendo al Tipo D en el coche de carreras más moderno de su época. En realidad, a pesar de que el V16 en sus varias versiones era el mejor de todos los coches de Autounión, es el Tipo D con su forma definitiva de 1939 el modelo más cercano a los coches de Gran Premio de los años 60-70 y el que asentó las bases para el día de hoy, en lo que se refiere a tecnología y a diseño. Con el piloto estrella Taccio Nuvolari tras el volante de esta moderna maravilla, Autounión tenía grandes esperanzas para la temporada. Mercedes también revisó la ingeniería de sus coches en 1939, produciendo un coche más pequeño y elegante, el W154. Como el Tipo D de Autounión, el nuevo Mercedes también utilizaba 2 sobrealimentadores que lo convirtieron en un extraordinario rival en las pistas. En 1939 incrementaron de nuevo la capacidad del motor con un sistema de sobrealimentación con 2 supercargadores. Recibió el nombre de M165. Básicamente era el mismo motor que el V12, un motor de 3 litros con la única diferencia de los 2 supercargadores. La verdad es que era más o menos invencible. Al conducir este coche, el 3 veces campeón de Europa, Rudolf Caracciola, llegó con esperanzas de volver a ganar el título. Sin embargo, el nuevo piloto de la escudería de Mercedes, Hermann Lang, no estaba dispuesto a dejarle las cosas fáciles. Lang era un piloto de motos que trabajaba como mecánico en Mercedes desde 1934. Ahí fue donde llamó la atención de Alfred Neubauer, el manager del equipo. Como responsable de los mecánicos, tenía que probar los coches antes de las carreras, por lo que siempre los conducía en las pistas. Y mientras los probaba, Neubauer los supervisaba. De este modo, se dio cuenta de que Lang podía ir tan rápido como el resto de los pilotos. En un principio, Lang estaba de piloto suplente y en 1937 se convirtió en miembro oficial del equipo de Mercedes. Lang ganó su primera carrera en el Gran Premio de Trípoli ese mismo año, pero las victorias no eran fáciles de conseguir para el piloto más joven del equipo. Conducía con Rudolf Caracciola y con Manfred von Bracking.
Dos pilotos que eran unos caballeros de las pistas, pero a él lo miraban por encima del hombro ya que era un simple mecánico. Pasó por unos momentos un poco difíciles, aunque hay que decir que gracias a sus grandes cualidades pudo salir del paso. Por un lado estaban Caracciola y von Bracking, que eran unos verdaderos héroes, unas estrellas. Hermann Lang, por el otro, que siempre había sido un mecánico, no era una superestrella, pero era más rápido que todos los demás. Lang comenzó una buena temporada, ganando en los grandes premios de Pau, Trípoli, Eifel y Bélgica. La última carrera de la temporada tuvo lugar el 3 de septiembre de 1939, unos días después de que Alemania hubiese invadido Polonia. Había mucha tensión, pero el evento siguió adelante. La guerra parecía lejana para aquellos pilotos que llevaban a cabo su lucha en las pistas. En su última carrera como piloto de Auto Unión, Tazio Nuvolari ganó la carrera en una asombrosa actuación. Pero 1939 era el año de Hermann Lang. Ganó 5 carreras importantes y se aseguró el título de campeón de Europa. Desgraciadamente para todos, el combate de las flechas de plata se había acabado. Más tarde, durante ese año, el mundo estaba en guerra, y las barbaridades llevadas a cabo por Hitler y los nazis eclipsarían las hazañas de los grandes pilotos de Mercedes y Auto Unión. Hoy, el legado tecnológico dejado por las flechas de plata y sus pilotos aún tiene eco en la industria automovilística. Daimler-Benz es ahora Daimler-Chrysler, y es uno de los fabricantes de coches más respetados del mundo, además de un fiero competidor en las pistas. Auto Unión, hoy reformado y con el nombre de Audi, produce turismos además de coches de carreras. Los nombres de los pilotos de las flechas de plata siguen vivos con sus hijos. El hijo del piloto de Auto Unión, Hans Stuck, también condujo un Audi y sigue compitiendo hoy en día. Audi incluso volvió a fabricar uno de los coches míticos de Auto Unión para que Hans Stuck Jr. probara uno de los autos que habían hecho famoso a su padre. El legado sigue vivo. Fue el período más entrañable del automovilismo, para ser recordado hoy en día, para revivir la excitación de una época. La carrera fue maravillosa, fue un momento heroico. Seguramente los años 30 hayan sido una de las épocas doradas del automovilismo. Y el hecho de que Hitler patrocinara a 2 compañías, Auto Unión y Mercedes, tiene mucho que ver. Pienso que si Mercedes hubiera sido la única en competir, habría sido muy diferente. Hubiese sido un periodo mucho menos interesante y excitante. Pienso que estos héroes siempre los tendremos. De modo que sus plusmarcas mundiales en las pistas con sus coches aerodinámicos son imborrables, como el viaje a la Luna.